Es el momento de que yo les presente al hermano profesor Daniel Trujillo Méndez. Mi hermano Daniel Trujillo Méndez fue presidente de la directiva de la Misión Dios es mi luz de la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con nosotros del Presbiterio Dios es Amor. Es profesor de educación primaria por la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Es licenciado en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco de la Ciudad de México. Ha tomado cursos de teología y filosofía cristiana en las instituciones teológicas reformadas. Ha sido profesor de educación primaria indígena, asesor técnico pedagógico, docente de la Universidad Pedagógica Nacional del subsede de Palenque, Chiapas, coordinador de seguimiento y evaluación de programas de formación continua de maestros en servicio en su entidad natal y tiene experiencia en diseño e impartición de cursos de capacitación de maestros de educación básica. Como director del Departamento de Capacitación Docente de la Unión Nacional de Maestros de Iglesia, por más de 12 años desarrolló propuestas de trabajo pedagógico para congresos de la misma organización, de lo cual todos nosotros que hemos estado trabajando en Unión Nacional de Maestros, pues tenemos esa evidencia, ¿verdad?, del trabajo de él. Y yo invito a mi hermano Daniel para que pase. Él es chiapaneco y es un hermano pues que realmente ha tenido un trabajo muy importante. Gracias por el recibimiento. Lineamientos para la elaboración del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana es el título de la exposición que habré de realizar en este momento. Y como ustedes pueden ver, son nociones básicas. En 1 hora y media, 2 horas es imposible abordar toda la temática. Sin embargo, vamos a tratar este tema considerando también los aspectos que presentamos en la sesión de precongreso. También ahí hablamos un poco acerca de los conceptos. Como bien lo decía el pastor Daniel, es importante manejar los conceptos. Y también lo mismo lo manejamos como un acercamiento conceptual, porque fue una exposición apenas de 1 hora y de todas maneras pusimos sobre la mesa los conceptos que ahora lo vamos a retomar, pero también igual lo vamos a explicar. Y pues algunos hermanos me pidieron que explique algunos conceptos que pudimos trabajar en esta ocasión y que en esta exposición pretendo desarrollar algunos ejemplos prácticos para que podamos ubicar el concepto. El objetivo general de la exposición es que la temática tiene como objetivo que los participantes conozcan los elementos básicos para la elaboración de la propuesta curricular de la Unión Nacional de Maestros de Iglesia para el Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General, en atención a uno de los ejes de acción del plan del Ministerio de Educación, consistente en producir contenidos para la edificación de la Iglesia, la familia y los ministros. Planteamiento que se deriva del plan general denominado Pueblo de Dios. Hay un plan general que debo mencionar, que es el plan de la Asamblea General, que esta administración está desarrollando y lo aplica en los 4 ministerios. Tenemos el plan ministerial válgase aquí la redundancia, del Ministerio de Educación, y básicamente nosotros como Unión de Maestros estamos apoyando este ministerio en la producción de contenidos. Ese es el eje de acción en el que estamos participando. Debe quedar claro esto, que nosotros no manejamos
proyectos independientes. Los proyectos que nosotros desarrollamos se derivan de este plan ministerial y a su vez el plan ministerial se deriva del plan general de la respetable asamblea, que en este caso lleva por título Pueblo de Dios. Tal vez el departamento de publicaciones pueda compartir esos planes, tanto el plan Pueblo de Dios como el plan ministerial del Ministerio de Educación. Pues yo creo que vale la pena tenerlo a la mano porque sirve de marco de referencia para los diferentes proyectos a nivel de presbiterio, a nivel de sínodo, incluso a nivel de iglesia local. Ahora pasamos de lleno a la exposición. Para el diseño curricular, como un lineamiento, es que debemos comenzar por la fundamentación del diseño. Y ahí pongo un texto que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Y creo que en la exposición anterior se hablaba precisamente de esto, de los conceptos. Y cuando no hay un fundamento basado en Cristo, simplemente los conceptos nos pueden confundir, los conceptos pueden deconstruir lo que ya tenemos trabajado, incluso por años, puede entrar en un proceso de confusión y finalmente desaparecer. Por eso estamos de acuerdo en ese punto con el pastor William, en que hay un proceso de deconstrucción cuando no hay claridad en la fundamentación del diseño. Y en este sentido, la definición del punto de partida lo entendemos como una necesidad y que debemos considerarlo, porque este nos llevará a determinar la finalidad educativa, así como de los procesos de diseño de contenidos, su desarrollo y propuestas de evaluación, estableciéndose una relación de congruencia y coherencia con cada uno de los niveles de concreción curricular. En este sentido, la enseñanza y sus procesos serán desde la revelación de Dios hacia el hombre, la cual se deberá categorizar, organizar y sistematizar con una intención pedagógica y didáctica, con la certeza de que la tarea de los diseñadores del currículo es posible porque Dios lo da a conocer. Berkhoff, en su libro Teología Sistemática, dice que no sería posible, la teología, no sería posible sin la revelación hecha por Dios mismo. Y cuando hablamos de revelación, usamos el término en el estricto sentido de la palabra. No es algo en lo que Dios se mostrara pasivo, un mero manifestarse, sino algo en lo que activamente se da a conocer. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, la fuente de nuestro conocimiento es la revelación de Dios en la Biblia y su encarnación en Jesucristo. Vamos a explicar un poco este planteamiento de los niveles de concreción curricular. Dimos ahí unos conceptos, los que participaron en la sesión de precongreso, dimos ahí unos elementos para comprender los niveles de concreción curricular, pero vamos a explicarlo ahora con un ejemplo. El enfoque no bíblico maneja el primer nivel de concreción curricular, lo maneja a partir de la teoría, considerando que el hombre es autónomo, es independiente, el hombre crea la cultura, crea lo social y por lo tanto crea su propia educación. Y a partir de ahí comienza el primer nivel de concreción. Como se decía hace un rato, en una participación, se parte del artículo 3. Actualmente se habla de educación con calidad, educación de calidad con excelencia. El sexenio anterior se hablaba de calidad con equidad. Y así vamos hacia atrás, vemos las diferentes reformas
que se han dado porque se le agrega un concepto o se quita un concepto y se incluye una nueva, y entonces eso genera necesariamente una reforma y hay que hacer cambios en los materiales. Entonces, en el primer nivel, en ese enfoque, parte de esa teoría. Ahora, el segundo nivel se aplica en el momento de cómo se sistematizan los contenidos y los materiales. Cómo llegan los maestros, cómo llega a las áreas de capacitación, cómo lo entienden, cómo lo interpretan los maestros. Y finalmente el tercer nivel ya sería la aplicación en las aulas. Esa sería la correlación, digamos, de esos tres niveles de comprensión en el enfoque no bíblico, que parte de la teoría. En el enfoque bíblico partimos de la palabra, no partimos de una teoría, siempre vamos a partir de la palabra. Y cuando partimos de la palabra, entonces no estamos en ningún planteamiento teórico, estamos trabajando, estamos estudiando la palabra para luego pasar al siguiente nivel, que es la parte, en este caso, de la teoría. Por ejemplo, en el caso nuestro como iglesia presbiteriana nos identificamos como iglesia reformada. Entonces, en esa parte, en ese punto, vamos a sistematizar todo el planteamiento desde la teología reformada. Desde esa perspectiva vamos a trabajar y vamos a hacer los filtros, porque sabemos que la teología reformada es bíblica. Entonces hay una sistematización para poder establecer esto que estamos mencionando aquí, para categorizar, para organizar, jerarquizar los contenidos. Necesitamos en ese caso de la teoría. Y la teoría la vamos a encontrar precisamente en el campo teológico reformado. Y luego viene el tercer nivel. Entonces el tercer nivel es la parte de cómo llega a los maestros y cómo llega a las aulas. Esa sería la diferencia, ¿no? En el caso nuestro no parte de una teoría, sino parte de la palabra. El segundo momento es ya la parte teológica, filosófica, pedagógica, como decía el doctor Cuauhtémoc, que este encuentro pues también significa para nosotros un compromiso, una responsabilidad, porque hay que seguir trabajando la parte digamos teórica. Si no hay producción teológica, no podríamos los maestros hacer trabajo pedagógico y didáctico, porque la parte pedagógica es la parte teórica y la pedagogía no puede estar por encima de la palabra. Necesitamos una producción primero bíblica, teológica, para que podamos hacer los filtros y poder trabajar desde la perspectiva pedagógica, pero también igual reformada, en el sentido de que todos los contenidos que vamos a filtrar, las vamos a filtrar también desde la palabra y no desde la teoría que no corresponde al enfoque bíblico. Entonces, este sería el planteamiento de lo que se conoce como los niveles de concreción curricular. Y por eso es importante comprender esta parte, porque trabajando el punto de partida vamos a poder definir la finalidad de la educación. A veces que me ha tocado ver propuestas de trabajo para niños y siempre preguntan que si el objetivo de esa clase está, o ese proyecto está bien, y para poder decir que está bien necesitamos saber cuál es la finalidad. Por eso nosotros como Unión de Maestros siempre hemos insistido en que los presbiterios, las iglesias locales trabajen con proyectos, que elaboren su programa educativo, donde primero planteen su finalidad educativa, para que esa finalidad educativa se pueda reflejar en los objetivos de las materias, de las temáticas, de los bloques temáticos y todo esto que se maneja en la clasificación de los temas, y finalmente sea congruente con la parte, digamos, del trabajo de aula. Es una correlación. El objetivo de aula, el objetivo de trabajo de una hora de trabajo debe tener una correlación con el objetivo del tema.
Y a su vez el objetivo del tema tiene que estar de acuerdo con la finalidad. Por eso es importante determinar primero la parte de la finalidad. Más adelante vamos a abundar sobre esta parte. Ahora, regresando en el punto de partida que mencionábamos, que es desde la revelación divina, vamos a encontrar que la palabra, la Biblia, nos revela una relación Dios, hombre, mundo. La Biblia nos revela una relación Dios, hombre, mundo. La presuposición básica del proceso educativo de la Escuela de Formación Cristiana está constituida por la relación Dios, hombre, mundo, donde la vinculación entre el Creador con su criatura con respecto al conocimiento de la verdad es desde la revelación divina, contrariamente al enfoque no bíblico que parte del concepto de hombre, estableciendo una relación entre sociedad y educación en el entendido de que crea lo social, la cultura y por tanto su propia educación. En esta relación Dios, hombre, mundo, el Creador revela su voluntad para el hombre y para la creación en general. Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En ese texto se puede apreciar esta relación Dios, hombre, mundo. Y este criterio de relación Dios, hombre, mundo se aplica tanto para la Escuela de Formación Cristiana, también se aplica para la escuela en casa o escuela privada, pública, ¿sí? Porque el eterno poder y deidad de Dios se manifiestan en las cosas hechas. Entonces, cuando un profesor está trabajando, por ejemplo, un tema de biología, por ejemplo, ¿sí? Es que el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer una planeación didáctica donde los niños puedan apreciar el eterno poder y deidad en ese proceso? Y si vinculamos esta relación Dios, hombre, mundo, vemos que el reino de Dios es gozo, es paz, es justicia. Entonces, ¿cómo los niños, además de disfrutar ese eterno poder y deidad de Dios que lo perciben las cosas hechas, pueda ser un gozo y pueda ser también en un proceso de paz y en un proceso de justicia? Porque pues a lo mejor en ese grupo hay algún alumno que es huérfano y la Biblia nos manda a apoyar al huérfano, y todos esos elementos hace de toda una dinámica de relación Dios, hombre, mundo que permite una didáctica distintivamente cristiana, porque hay una forma de entender esa relación Dios, hombre, mundo. Entonces, una clase, una actividad de aula siempre nos va a llevar a esa relación Dios, hombre, mundo. A menos que su fundamento sea antibíblico, nunca va a haber esa relación. Siempre va a haber una relación contraria. Siempre va a enfatizar en la autonomía del hombre. Y en ese sentido, entonces, vemos aquí un ejemplo, la enseñanza de la oración. Tenemos por ahí un diagnóstico donde le preguntamos a los maestros, un poco para tener la idea cuántos maestros estamos enseñando a orar, porque el maestro de maestros pues enseñó a orar, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos enseñando a orar? O simplemente los alumnos están orando porque pues lo vienen aprendiendo de lo que escuchan y jamás han recibido una clase, ¿no?, sobre cómo orar, ¿no?, el tema de la oración. Entonces aquí vemos en el ejemplo de la oración, el Padre Nuestro comienza con Dios, ¿sí? Habla de la tierra y habla de nosotros. Es relación Dios, hombre, mundo. Siempre va a ser así. Esa es la presuposición, eso es lo que está detrás de un proceso educativo, eso es lo que está detrás de cada temática, de cada proceso de trabajo de aula. El siguiente aspecto que debe tomarse en cuenta para la fundamentación y que debemos entenderlo también como maestros es que la Biblia nos revela la naturaleza, origen y destino del hombre y del mundo. Cuando entendemos este aspecto de que de que la relación de una actividad de aula es desde la relación Dios, hombre, mundo,
Y cuando frente a esa relación reflexionamos en términos de contenidos educativos sobre la naturaleza, origen y destino de nosotros y del mundo, pues nos va a dar los elementos para que nosotros podamos integrar los contenidos, ¿sí?, desde esta perspectiva. En todo proceso educativo debe responderse desde las escrituras a las preguntas de naturaleza, origen y destino del hombre y del mundo, orientado hacia el planteamiento de una visión de desarrollo integral del alumno para intervenir en el avance del reino de Cristo. Ese es otro aspecto que debemos considerar en este proceso. Es también una de las finalidades de la educación, es que estamos formando a los alumnos, ya sea en la escuela de formación cristiana, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahí es también prepararlos para su intervención en el reino de Cristo. Y bueno, también es importante que en esta fundamentación podamos tener un concepto de educación. Y pues hoy con el pastor William vimos toda la exposición y pues ahí tomé el concepto de educación, creo que todos lo pudimos percibir. El concepto que asumimos es bíblica y es reformada, es el que plantea Juan Calvino, y que de acuerdo a la exposición del presbítero William Gómez Romero, tanto durante la sesión precongreso como en esta, se concluye que para el reformador la educación es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios, no solamente en el contexto eclesiástico, sino en toda ciencia y arte, mediante una escuela y docencia reformada de alta calidad y demanda disciplinaria, por medio de su estructura y programas académicos, para formar a los creyentes de manera integral que glorifiquen a su Creador, siendo útiles a la sociedad. Este concepto lo tomé de la exposición del pastor. Por eso les mencionaba hace rato, si no hay producción teológica, los maestros, los que tenemos el llamado para la planeación, no podemos trabajar esa parte, ¿no? Y aquí estamos aterrizando en un planteamiento de concepto de educación desde Calvino. En este concepto se identifican 7 categorías, que estas categorías es importante que las consideremos. Miren que el papel de la educación, de acuerdo con este concepto, es que el papel de la educación es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios. Llevar a los hombres en el sentido de conducir, no llevarlos a Dios, porque sabemos que la teología reformada calvinista es que Dios nos llama. Y aquí no confundamos este concepto. En este contexto lo que se entiende es conducir, conducir, ¿no? Conducir a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios. La fuente del conocimiento es Dios, ya lo decía el pastor. El carácter de la educación es universal e integral. Fíjense cómo Juan Calvino en su tiempo logró integrar un concepto pues muy actual, porque una dimensión de la calidad es la cobertura, y se busca atender pues todos los que estén en edad escolar, y Calvino ya lo está planteando aquí, ese carácter universal, la universalidad de la educación y la integralidad, que son 2 conceptos distintos, diferentes, pero que se complementan, uno en sentido cuantitativo y en otro en sentido cualitativo. Y esto pues nos sirve a nosotros para plantear un proyecto de evaluación. Si quisiéramos evaluar la educación, y si somos reformados y calvinistas, tendríamos que ir a este concepto, ¿no? Si se está cubriendo ese requisito de universalidad y de integralidad. El primer nivel de concreción, ya lo decíamos, revelación general y revelación especial, también lo mencionó ahí el pastor. Segundo nivel de concreción son los planes, son los programas, son las escuelas. El tercer nivel de concreción es la docencia reformada.
Y la finalidad de la educación es glorificar a Dios siendo útiles a la sociedad. Vean este concepto también en uno de nuestros congresos, de ahí tomé el concepto de glorificar a Dios, que tiene un lugar en el mundo, en la tierra. Se suele expresar eso solamente como una declaración de fe, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, pero no está ese concepto categorizado, jerarquizado, y no sabemos qué es exactamente eso en un sentido matemático, en un sentido de la física, de la química, qué significa o cómo se hace un ejercicio de matemáticas glorificando a Dios, ¿no? Con ese criterio. No necesitamos trabajarlo, ¿no? Entonces, así que los maestros estamos llamados precisamente para hacer esa tarea, que podamos glorificar a Dios en el proceso de enseñanza, pero no solamente como un enunciado, como una declaración, sino que tengamos claridad de qué estamos haciendo para glorificar a Dios. Y bueno, aquí tomamos nuevamente el concepto de la finalidad de la educación. Creo que es el siguiente concepto. Una disculpa ahí, creo que hubo un problema con esto. Bueno, el siguiente concepto que debemos tomar en cuenta en la fundamentación, hermanos, es la finalidad de la educación. Ya lo mencioné hace un momento: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si planeamos, si hacemos material educativo, didáctico, de aula, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y bueno, la pregunta 1 también del Catecismo Mayor dice que el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, para nosotros los maestros, se constituyen en dos categorías de dirección que requiere de una sistematización estructural y pedagógica para su desglose y aplicación en cada uno de los niveles de concreción curricular, de manera que permita plantear no solamente el fin de la educación, sino los fines de la educación, las finalidades de la educación. Ojalá y pudiéramos tener un catálogo de finalidades, de fines de la educación, y no solamente nos quedemos en estas dos categorías de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre, que sí es totalmente correcto, así lo dice la Biblia, pero necesitamos hacer un ejercicio ahí de desglose. Plantear los fines y finalidades de la educación de la Iglesia permitirá vislumbrar, proyectar y desarrollar procesos de formación cristiana acordes con la voluntad de Dios, expresada y manifestada en la dirección, estructura y autoridad de Jesucristo como foco y nueva vida en su reino. En este sentido, se proyecta la formación del tipo de hombre y sociedad que Dios en su gracia nos revela en la palabra y en la encarnación de Jesucristo, poniéndose a sí mismo como el modelo a seguir en un sistema educativo orientado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro aspecto en esta fundamentación que también estamos aquí proponiendo es que pueda darse aquí la delimitación del contexto de desarrollo de la educación. El contexto de desarrollo de la educación. Y aquí tenemos tres ámbitos: el ámbito de la familia, el ámbito de la iglesia y el ámbito de la escuela. Esto fue tomado de Van Dyck en su libro El arte de enseñar cristianamente, un viaje en el aula. Aquí nos
sugiere que el ámbito de la familia le toca desarrollar la confianza. La confianza, y con una meta de trabajar con los niños para que ellos sean emocionalmente seguros. La iglesia le corresponde trabajar la fe, adoración y compañerismo. Y la escuela, todo lo que es ciencias y artes. Aunque Bandai aquí habla del discipulado, y yo aquí me tomé el atrevimiento de resumirlo como ciencias y artes, pero que también desde esta perspectiva forma parte del discipulado. Entonces ahí hay una respuesta para nuestro hermano que también opinaba sobre la importancia de la formación de los niños. No debemos confundir la tarea de la escuela, de la iglesia y de la familia. Cada familia le corresponde un ámbito de competencia, y también la iglesia le corresponde trabajar fe, adoración y compañerismo. Entonces ahí hay una delimitación. Bueno, como ustedes pueden ver, la agenda es de 2 horas y media, así que les quiero proponer que antes de pasar al segundo punto, hasta aquí terminamos con el primer punto que corresponde a la fundamentación. Quisiera es importante, por eso mencionábamos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con nuestro hermano Daniel y el pastor Cuauhtémoc, en el sentido de que nuestro hermano Daniel en la conferencia anterior hablaba acerca de la importancia de que todos entendamos, digamos, desde el mismo enfoque los diferentes conceptos, ¿no? Entonces estoy también de acuerdo que el concepto, si lo vemos desde esta perspectiva, pues sí, nos va a llevar a otra dinámica de diseño, porque la competencia la estamos viendo desde ese punto de partida. Entonces no sé si alguien me apoya con 2 Corintios 3, 4 y 5. Si alguien lo quiere leer, por favor, 2 Corintios 3, 4 y 5. Sí, por favor. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el... 2 Corintios 3, 4. Ajá. 2 Corintios 3, 4 y 5. Y tal confianza. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sí. Entonces, el concepto de competencia, incluso en este texto, aparece 2 veces. Y más adelante nos va a hablar de la competencia desde el nuevo pacto. Entonces, no es el concepto moderno de competencia, sino es el concepto desde el término bíblico, ¿no? Entonces, que tal confianza tenemos para Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos o para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces sí es válido utilizar el concepto de competencia, pero lo tenemos que trabajar desde un marco de referencia bíblico, y luego teológico, y luego pedagógico, ¿sí? Así que totalmente de acuerdo para hacer la diferencia, ¿no? Porque sí tenemos que entender por qué lo manejamos de una manera y no desde la perspectiva de cómo lo maneja el enfoque por competencias, por ejemplo, del sexenio anterior, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ese modelo, ¿no? Entonces, sí que gracias por la aclaración. Sí es importantísimo que estemos todos digamos que en la misma línea, en el mismo enfoque de comprensión, para que en el diseño pues pueda existir esa congruencia y coherencia desde el primer nivel hasta el tercer nivel de concreción. Bueno, muchas gracias por su aportación, por sus comentarios y todos los planteamientos que se hicieron. Vamos a pasar al segundo bloque de este análisis, de esta reflexión. Fuentes de los contenidos educativos de formación cristiana. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Primero es la palabra de Dios, la palabra de Dios, y ahí está Deuteronomio 6:1.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. A mí me llama poderosamente la atención esto, porque en la normal, allá nuestra hermana que habló, que participó en la mañana, nos decía que es maestra, y gracias a Dios por su vida, todo el planteamiento que hacía, pero si recuerda que en ese tiempo nos enseñaban que para hacer un objetivo didáctico siempre hay que considerar el qué y el para qué. Y me llama la atención este texto porque aquí está el qué y para qué. El qué y para qué. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Que la estructura de nuestros objetivos respondan a esos dos indicadores. Aunque hay varios indicadores, pero los expertos dicen que con dos es suficiente. Con que tengas el qué y para qué, ahí estamos viendo el diseño de objetivos. Y aquí está el qué vamos a enseñar, ¿no? Estamos para también responderle un poco a nuestro hermano que ya se había adelantado un poco. Ahorita estamos en el qué enseñar, ¿sí? Y aquí nos habla de los mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, así de que esto responde a la pregunta de qué enseñar. Los mandamientos, estatutos y decretos corresponden a una revelación direccional representada por la Biblia, cuyo propósito es guiar, orientar y dar dirección al hombre para su desarrollo en el mundo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. El concepto de decretos adquiere otra connotación, además de su carácter direccional, como ya se ha mencionado. Las respuestas a esta connotación la vamos a encontrar en las preguntas 12, 13, 14, 15 y 18 del Catecismo Mayor. Ahí estamos resaltando las palabras clave que nos sirve a nosotros como maestros, ¿sí? Porque no vamos a estudiar cada pregunta, es solamente resaltar, ya después en su casa lo pueden revisar con calma. Muy interesante el concepto de decreto, porque en el siguiente cuadro hago aquí este resumen, que el decreto tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Que ha predeterminado todo lo que sucede en el tiempo, ¿no? Dice que es especialmente a los ángeles y a los hombres. En este caso está para la educación, para los hombres. Todo está determinado, ¿sí? Por Dios, todo lo que habrá de suceder en el tiempo. Entonces aquí es importantísimo, porque recuerden que a los maestros trabajamos mucho el concepto del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hacemos esta estrategia de la línea del tiempo, y más cuando juntamos tiempo y espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿No? Entonces, todos esos elementos llegan a las aulas, pero ¿qué concepto de tiempo tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo entendemos el tiempo? ¿Dónde ubicamos el tiempo? ¿Sí? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo fue sujeto al tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Eso debe estar en la fundamentación, cómo lo estamos entendiendo, para que cuando hagamos ese ejercicio de la línea del tiempo, evitemos a veces esta aseveración que hacemos, que todo está históricamente determinado. Entonces, si está todo históricamente determinado, significa entonces de que Dios no tiene nada que ver, porque la historia es quien determina lo que sucede en el tiempo. Pero aquí en esta respuesta lo que nos está diciendo es que todo Dios en su voluntad ha determinado lo que ha de suceder en el tiempo. Ahora, si vamos en la siguiente pregunta, va esta línea del tiempo va a ubicar, ¿sí?, a Cristo, y que, bueno, ha escogido a algunos hombres para vida eterna. Entonces nosotros, como redimidos, estamos en Cristo y tenemos un compromiso en la educación, y precisamente por eso estamos aquí. Y más adelante dice que Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Y luego dice que la creación es por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él. Y finalmente dice que
¿cuáles son las obras de providencia? Es la pregunta. La respuesta es la preservación y el gobierno de todas sus criaturas. Entonces, de manera que decretos tienen que ver primero con los decretos que los vamos a encontrar en la Biblia, y los demás decretos los vamos a encontrar en todo esto que Dios ha determinado que sucedería en el tiempo. Y entonces Dios se revela en la creación, que es lo que mencionaba el pastor William, en la revelación general. Dios se revela en la estructura, como también lo mencionábamos hace un rato, que el eterno poder y deidad de Dios se manifiesta en las cosas hechas. Y también Salmo 148, 5 y 6 dicen: alaben a Jehová, porque Él creó, y como dice, ¿alguien que me ayude? Porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y la ley es su voluntad, es su decreto, ahí está. Por eso funciona perfectamente la creación, porque funciona por la ley que Dios ha decretado. Entonces, decreto vamos a encontrarla en la palabra, en la creación, en el mundo, para su operación y funcionamiento, y vamos a encontrarlo también en Cristo, porque la Biblia nos va a revelar también a Cristo en ese mismo sentido. Dios se revela en Cristo y es quien le da significado, sentido y razón de ser a todas las cosas. Le va a dar sentido a la pedagogía, al currículum, a la escuela, a la docencia y todo proceso educativo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 15, 17. Ahora, como siguiente aspecto que tiene que ver con este planteamiento que estamos haciendo sobre la fuente de los contenidos, ya dijimos que es la palabra de Dios en su sentido más amplio, que bueno, cuando estemos trabajando esta parte la vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Pero la otra parte que quiero mencionar aquí y que es muy importante es que trabajemos en los símbolos doctrinales. Esta puede ser también la otra fuente. No la hemos, los maestros, cuando mucho conocemos y usamos el catecismo infantil, catecismo menor, catecismo mayor. Pero el manual de procedimientos en el artículo 13, el artículo 13 nos habla precisamente de los símbolos doctrinales, y que son estos: los credos, está el apostólico niceno de Atanasio de Calcedonia, la confesión de fe de Westminster, la segunda confesión helvética, la confesión de fe de la Iglesia de Escocia, confesión belga, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, los cánones del sínodo de Dort, el catecismo de Ginebra de Juan Calvino, catecismo de Heidelberg, catecismo mayor de Westminster, catecismo menor de Westminster. Bueno, aquí está esta lista, y que obviamente lo que estaríamos aquí proponiendo es una estrategia también de organización. Muchas gracias. Una estrategia de organización en el sentido de que no se trata de estudiar libro por libro, sino buscar la estrategia de cómo poder articular los contenidos. Ya hace unos años trabajamos el catecismo mayor, por ejemplo, lo trabajamos por bloques temáticos, usamos la estrategia de planeación por bloque temático y nos salió varios temas, ¿no? La cristología, bibliología, eclesiología, soteriología, neumatología, si alguien me ayuda, escatología, ¿sí? Nos salieron todos esos bloques temáticos, ¿sí? Usando esta estrategia, y que es una forma de estudiar. Y otra forma de hacerlo también es articulando las preguntas. En la pregunta del catecismo infantil, por ejemplo, la número 1, ¿quién te creó? ¿No? ¿Quién es Dios o quién te creó?
La primera pregunta del catecismo infantil es ¿quién te creó? Entonces habría que ver cuál es la pregunta que corresponde al catecismo menor y luego el mayor, y hacemos una correlación. Y así vamos haciendo una correlación, una forma de estudiar al mismo tiempo los tres documentos, ¿no? Los tres símbolos. Eso es la primera invitación fue cuando se integraron estos 5 ejes que les mencionaba: Dios, hombre, mundo, Biblia, salvación, y que no recuerdo otro nombre. Y la segunda hace unos 6 años más o menos, y esta es la tercera, que también el Ministerio de Educación, está planteando en su plan, ¿sí?, la construcción de contenidos, elaboración de contenidos. Y aquí es donde estamos participando, no solamente, insisto, no solamente para el diseño de materiales, sino desde el diseño del plan curricular. Es decir, digamos que por eso precisamente el Departamento de Capacitación nos sugirió a toda la Unión, y que así lo aprobamos en una reunión, que este congreso, el título es Retos para la Iglesia de hoy. Y uno de esos retos es precisamente la Escuela de Formación Cristiana, pero hay más retos, ¿no?, como la educación también para el desarrollo de las ciencias y de las artes, ¿no?, como lo decía nuestro pastor William, también es otro reto. Bueno, y también el reto que implica para los padres de familia. Entonces, así de que pues ahora tenemos este compromiso, y pues la reunión del día sábado que vamos a sesionar, ahí nuestro presidente pues va a ser quien va en este caso a tomar nota de pues si le vamos a entrar o no, porque esto es una invitación, y ya por eso estamos planteándolo, para que forme parte del plan de trabajo de la Unión de Maestros. Bueno, gracias. Vamos a pasar al tercer bloque. Miren, ahora corresponde, una vez que tenemos esta parte del primer bloque que tiene que ver con la fundamentación, y luego una vez que tenemos claridad en las fuentes de los contenidos, entonces ahora vamos a pasar a la definición de las etapas, definir las etapas y fases de enseñanza. Para la jerarquización de contenidos y elaboración de los programas de formación es necesario responder a la pregunta ¿cuándo enseñar?, la cual permitirá organizar los contenidos de acuerdo con las características de las etapas de desarrollo cognitivo de los alumnos, que finalmente nos llevará a definir los grupos y grados escolares. Y la Iglesia Presbiteriana nuestra Iglesia tiene esta experiencia. No sé cuántos conozcan este cuadro, pero esto lo tomé de un material de Jiménez de Celis Beatriz, que escribe La Educación Cristiana, lo publicó el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Aquí en este cuadro es el que se suele utilizar para la organización de la Escuela de Formación Cristiana, y hay una división mínima para párvulos que van desde bebés hasta los 6 años. Entonces imagínense ese grupo, ¿no?, de bebés a 6 años, y luego el área de niños, que es de 7 a 12 años. Esa es la división mínima. La división regular en cuna es desde bebés hasta los 3 años, párvulos de 4 a 6 años, primarios de 7 a 9 años, primarios superiores de 10 a 12 años. Y la división ideal es de cuna desde bebés hasta los 2 años, prepárvulos de 3 a 4 años, párvulos de 5 a 6 años. Luego vienen los principiantes de 7 a 8 años, primarios de 9 a 10 años, primarios superiores de 11 a 12 años. Esa sería la clasificación ideal para el departamento infantil. Entonces, no sé qué experiencia, si es interesante, sería interesante revisar. Esto va a formar parte de de las mesas de trabajo, porque sí queremos tener esta información de cómo estamos trabajando, cómo las iglesias están trabajando en relación al departamento infantil, cuál es la clasificación que están utilizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la organización y jerarquización de contenidos se harán de acuerdo con la división ideal.
por lo que será necesario elaborar un catálogo de las características físicas, cognitivas y sociales de los alumnos para ubicar los niveles de progresión de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Que también esto necesitamos aquí también ponernos de acuerdo. O sea, ¿qué estamos desarrollando a la hora de trabajar con una temática, ¿no?, de 1 hora, 2 horas que dura la Escuela de Formación Cristiana? Son conocimientos, son habilidades, son actitudes y son valores. Ahí debemos revisar esos conceptos y debemos estar todos de acuerdo, porque pues necesitamos unificar criterios para esto. Ahora, en este mismo sentido, tenemos la elaboración de los programas de estudio y se propone en este caso elaborar los programas de estudio. Aquí entra el programa de Escuela de Formación Cristiana. Para el caso del departamento infantil se diseñarán los programas o proyectos de escuela bíblica de vacaciones, campamentos de verano, celebración de la Semana Mayor y Navidad. Debemos elaborar todo ese programa, ¿no? El programa de catecúmenos, el programa de formación de líderes para los diáconos ancianos, para los jóvenes, ¿no? Luego hay una directiva de jóvenes y ya son líderes, pero no tienen formación como líder. Entonces necesitamos capacitar también. O sea, la Escuela de Formación Cristiana es eso precisamente, y debemos también, igual en su momento, hay que analizar qué estamos entendiendo por Escuela de Formación Cristiana, porque sucede que en la realidad muchas veces estamos trabajando como si fuera escuela dominical, como el modelo anterior. Entonces, ¿qué significa Escuela de Formación Cristiana? Esto también ya lo trabajamos en su momento, pero habría que recordar y habría que rescatar los contenidos de esas conferencias. Por ahí el doctor Cuauhtémoc trabajó ese tema, y que es un cambio que se dio precisamente porque la escuela dominical tenía un concepto muy reduccionista, y por eso se pasó al modelo de Escuela de Formación Cristiana. Pero en la realidad tenemos muchos problemas, aunado a la falta de material. O sea, con eso ya también igual pues aumenta también las dificultades. Y ya una vez que tenemos todo esto, aquí entramos con el programa de capacitación de maestros, porque obviamente si vamos a tener un equipo de maestros, pues necesitan conocer el plan de estudios, necesitan conocer el programa de estudios, necesitan conocer los materiales, necesitan conocer sus fundamentos, su enfoque. Totalmente, claro. Así es, hermano. Entonces, de aquí se debe desprender el programa de capacitación de maestros, y también el programa de formación de maestros, y también trabajar los proyectos específicos de intermedios de jóvenes y de adultos, porque luego a veces estamos en una reunión y vamos a tener un congreso, y entonces empezamos a decidir qué temáticas, y por mayoría alguien propone algo y sometemos a votación. No está dentro de un programa, simplemente es por la actividad misma, y hay necesidad de desarrollar un tema y ya, pero no se acomoda en un lugar. El diagnóstico que se nos daba en el primer congreso en 2002 es de que los maestros ofrecemos retazos de conocimientos. Son retazos de Biblia, retazos de tema del Espíritu Santo, retazos de temas sobre Dios, y nunca hay una relación de esas partes con el todo. Entonces, una educación integral, una educación sistemática es el todo, y al desmembrarla en sus partes, las partes deben tener una relación con el todo. Cuando no existe eso, el diagnóstico, el resultado es retazos de conocimientos, que hasta ahora pues todavía tenemos gran parte de esos problemas. Y finalmente viene aquí la pregunta de nuestro hermano, que hay que definir la metodología de enseñanza. Y no solamente la metodología, sino también la estrategia. La metodología de enseñanza responde a la pregunta de cómo enseñar. Por lo tanto, es necesario definir los momentos metodológicos
y establecer los esquemas de interacción de los procesos de trabajo en el aula, así como de plantear las estrategias de abordaje de los contenidos. Entonces debemos tener una metodología que se derive del mismo planteamiento. ¿Sí? Es muy probable que coincidamos con algunos componentes, por ejemplo, del constructivismo, pero es una coincidencia de algún componente, pero no que sea constructivista nuestro proceso. ¿Sí? Aquí el asunto es el punto de partida y el proceso que seguimos. Entonces, tanto el hombre redimido como el hombre que no conoce a Dios, pues también caminan por el mundo de Dios. Ellos tropiezan con la verdad, ¿sí? Y en el caso de nosotros, pues Dios nos lleva a la verdad a través de su palabra, y entonces por eso vamos a llegar a coincidir en algún momento, pero no que tenga el mismo razonamiento. Los esquemas de interacción son básicamente los siguientes: relación maestro-alumno, relación alumno-alumno, relación alumno-contenido, relación alumno-materiales de apoyo, entre otros. Entonces, entre maestros se suele decir, por ejemplo, que somos facilitadores. Eso es correcto, pero desde un enfoque pedagógico y no bíblico. En el congreso anterior se hablaba precisamente del papel del maestro, porque somos sacerdotes, ¿no? De alguna manera ministramos la enseñanza. Entonces ahí el papel del maestro no es que solamente sea facilitador, es mucho más que eso. Entonces está bien que seamos facilitadores, ¿no? Pero que lo entendamos en el concepto del sacerdocio universal, porque lo que realmente estamos haciendo en esa interacción es ministrar la verdad biológica, física, química, matemáticas, porque estamos dando a conocer la verdad de Dios, su ley, su voluntad, su decreto en la creación, y lo estamos entendiendo desde esta perspectiva de relación Dios-hombre-mundo y desde la vinculación con la naturaleza, origen y destino del mundo también. Entonces eso es otro razonamiento, y se nos enseñaba en el congreso anterior de que este concepto del sacerdocio implica la autorización. ¿Quién te autoriza? ¿Con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Le preguntaron a Jesús, y es exactamente la misma pregunta para nosotros: ¿con qué autoridad enseñamos tal o cual cosa y la manera de cómo lo hacemos? Y esa respuesta la vamos a encontrar en este llamado y en este ejercicio del sacerdocio universal. Y bueno, entonces nuestra metodología y estrategia pues va a derivarse de todo este planteamiento de relación Dios-hombre-mundo y de todos los aspectos, porque recuerden que también hemos enseñado que Cristo es profeta, rey y sacerdote, y Él comparte su oficio con nosotros. También somos profetas, reyes y sacerdotes, lo cual que se traduce esto en otro contexto como visión, autoridad y poder, porque el profeta recibe visión, el sacerdote le autoriza, poder porque es rey. Entonces tienes visión, autoridad docente, visión, autoridad pedagógica, ¿sí? Porque estamos trabajando desde esta relación de profeta, rey y sacerdote. Es una manera de traspolar ese conocimiento que adquirimos en la Escuela de Formación Cristiana como profeta, rey y sacerdote. O sea, ¿de qué le sirve saber eso el niño o el maestro que es profeta, rey y sacerdote si, como decía el pastor Cuauhtémoc hace un rato, no lo trasladamos en el sentido del contexto del reino? Entonces, y si llegas a la empresa y dices que tú eres profeta, rey, se van a reír de ti. Pero si le dices que tienes visión, autoridad y poder, porque pues todo tu proceso de formación está en ese sentido, pues ¿y de dónde vino? ¿No? Va a impactar, porque por eso yo ahí entendí que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, porque tiene su propio lenguaje, su propia narrativa, y es de transformación. Y finalmente, la estrategia de planeación didáctica. Hay que trabajar también la estrategia de planeación didáctica. Hace rato mencioné una estrategia que fue la de bloques temáticos y que nos salió ahí una lista de temas
para el estudio del catecismo mayor, ¿no? En teología, bibliología, eclesiología, soteriología, etcétera, todos los temas que tienen que ver con estas cuestiones de la teología, y es una estrategia, y así podemos ensayar, tener otras estrategias para que, pues imagínense, hermanos, aquí cómo se resuelve este problema de la división mínima con estrategia de planeación, sin cambiar el contenido, siguiendo los contenidos, siguiendo las finalidades, siguiendo los objetivos. Lo que va a cambiar es tu estrategia didáctica. Lo que cambia es tu estrategia didáctica. Entonces, por eso es importante en ese sentido poder contar con una estrategia de planeación didáctica, pero también de la misma forma que, como lo venimos reflexionando con los otros aspectos, que tenga una característica bíblica, teológica, reformada. Ahora viene la contextualización de los aprendizajes. Aquí solo estoy tomando un ejemplo. Contextualizar los aprendizajes. Es importante tomar en cuenta el contexto en el que se aplicarán los programas de formación, por lo que será necesario plantear un enfoque y estrategia de adecuación o adaptación curricular sin renunciar a sus principios bíblicos. En este sentido, es imprescindible conocer los datos estadísticos y algunos indicadores que se deben tomar en cuenta para la contextualización. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2020 reporta un total de 428.651 presbiterianos, quienes están concentrados mayoritariamente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, de acuerdo con la siguiente gráfica. Ahí tenemos la gráfica. En Campeche hay 17.374, en Chiapas se concentra 239.940, en Quintana Roo 17.764, en Tabasco 85.529 y en Yucatán 30.987 presbiterianos. Para la operatividad y desarrollo del plan y programas educativos de la Iglesia, es necesario tomar en cuenta las características socioeconómicas, culturales y lingüísticas de su población. A manera de ejemplo, es solo como ejemplo, porque hay que analizar no solamente estos estados, sino también los estados del norte, donde apenas hay 40 presbiterianos, 30 presbiterianos, así dice son los datos donde nos tenemos que basar. Entonces imagínense cuál es su clasificación de grupos. No les va a alcanzar ni siquiera la división regular o mínima. Entonces, así de que tenemos que resolverlo con estrategia, ¿no? Entonces, por eso tomamos como ejemplo el caso de Chiapas, considerando que el total de la población presbiteriana, el 55.9% se concentra, del total de presbiterianos, el 55.9% se concentra en esta entidad. De acuerdo con los datos del INEGI, Panorama Sociodemográfico de México 2020, Chiapas se aprecia que el 13% del total de su población carece de escolaridad. O sea, 100 de cada 100 personas hay 13 que no tienen escolaridad, que no saben leer y escribir. 13 de cada 100, y eso es una tendencia, ¿no? Principalmente en las zonas rurales e indígenas. Así como también registra un 28.17% de hablantes de lengua indígena, de los cuales el 27.21% no hablan español, es decir, son monolingües en su idioma. Por otra parte, se puede apreciar que del total de la población chiapaneca, apenas el 15.8% tiene disponibilidad de computadora. Así que si queremos hacer escuela en línea, va a ser imposible que obtengamos la universalidad de la educación que plantea Calvino, pues porque apenas el 15% tiene computadora. ¿Sí? Y aunque el 70.1% cuenta con teléfono celular, sin embargo, apenas el 21% cuenta con internet. Y bueno, esos datos los podemos corroborar aquí. Ahí están los datos del INEGI, Panorama Sociodemográfico de México, ahí está la información.
Estos indicadores nos ayudan a tomar decisiones con respecto a las estrategias y modalidades de atención educativa de la población presbiteriana, considerando que los datos son tendencias que se aprecian en los distintos grupos sociales, étnicos y lingüísticos del Estado. Se requiere también de un estudio específico de los grupos de aprendizaje a partir de la aplicación de instrumentos para identificar alumnos con necesidades educativas especiales. Si queremos atender la universalidad de la educación que planteaba Calvino, pues tendremos que considerar todos estos aspectos. Finalmente, la evaluación, un componente importante del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana es el de evaluación, por lo que deberá planearse respondiendo a las preguntas sobre qué, cómo y cuándo evaluar. Y bueno, ya no desarrollamos este tema porque hay que trabajar primero el plan curricular para que entremos a la dinámica de cómo evaluar todo el planteamiento. Hasta aquí, digamos, con la temática. Creo que son 2 horas y media para mí, pero no sé si llegué. Espero sí se haya cubierto las expectativas. Muchas gracias por su atención.